Hola gente, espero que estén bien. Muy buenas noches. La clase de hoy, en la clase de hoy vamos a trabajar, les voy a mostrar un poco el manejo básico de lo que es sistema operativo Windows. En este caso, la versión de Windows 10. Vamos a entrar a partes, a sectores, en donde podrán ver la configuración, darle una apariencia distinta. Vamos a ver un manejo básico y un pantallazo, lo que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. El sistema operativo Windows, como ya lo hemos charlado en algún momento, trabaja con ventanas, ¿sí? Microsoft, que es la empresa que lo fabrica, al principio trabajaba con sistemas operativos que no estaban en modo ventana, estaban en pantalla completa, que son estas letras que tal vez en algún lugar alguien lo pueda haber visto, y se escribía todo por teclado y no existían las ventanas o no existían nada de gráfico. Era puro texto plano, que se dice, y se creaban carpetas con sentencias, que se dice, todas escritas a mano, que realmente tenías que saber el lenguaje de programación para manejar una computadora. Actualmente, el sistema operativo tiene varias actualizaciones. Al principio, Microsoft creó el DOS, que es un sistema que es lo que están viendo ustedes en pantalla. Por supuesto que este está actualizado en Windows 10, pero es la base del sistema operativo Windows. Esta pantalla se veía muchas veces en programas de facturación y ustedes solamente ingresaban los comandos o directamente se veía en la pantalla, pero no existía un mouse. Entonces, por ejemplo, para crear una carpeta, primero, antes que me olvide, el sistema operativo Windows divide el espacio disponible de la máquina en unidades lógicas, como por ejemplo en este caso, como les muestra acá, la unidad C. En algún momento, a lo mejor ustedes tengan en su computadora una unidad D. Significa que el disco rígido donde funciona el sistema operativo Windows está particionado en dos. Ustedes van a escuchar muchas veces que los discos están divididos o están particionados en varias partes. Una parte donde está el sistema operativo, que sería el Windows. Por ejemplo, en este caso, el Windows, por regla general, se instala en el disco C. Esto es un directorio. Aquí en Windows o en lo que es en el sistema operativo que ustedes trabajen, siempre van a ser directorios o files. Por lo general, en los celulares, ustedes van a ver un programa, para el que tenga Samsung, por ejemplo, que el acceso a los archivos o carpetas se accede con un programa predeterminado que se llama files. Antes, para trabajar con los sistemas operativos, se daban todos los comandos a mano. Por ejemplo, si yo quería crear una carpeta en el disco C que se llame TIX1,
lo tenía que hacer de esta manera. mk dir y poner el nombre de la carpeta. En inglés es make directory. Y bueno, en este caso me dice que ya existe porque yo ya creé una carpeta que se llama Emiliano. Voy a crear una que se llame tix1, perdón, 1 y me va a crear. ¿Sí? Antes no nos mostraba si estaba lista o no la carpeta. Empiezo a desarrollar esto mostrándoselo desde el principio, de cómo era al principio un sistema operativo, para que sepan cómo ha evolucionado durante todo este tiempo. El primer sistema operativo nació en el 80 y después fue progresando hasta que fue evolucionando también la tecnología, la creación del mouse, los teclados con muchas más funciones, las pantallas que podían hasta tener 3 colores, la capacidad de los procesadores, de los microprocesadores era muy baja, entonces fueron mejorando el descubrimiento de un dispositivo tan importante como el transistor. Es parte electrónica, pero es algo que ayudó demasiado a la creación de nuevos procesadores, nuevas memorias RAM, nuevos discos, etc. Entonces, nos habíamos quedado con la creación de la carpeta. Yo había creado una carpeta que se llamaba tix1 y para verla tenía que escribir dir /p para mostrar por párrafos qué carpetas o archivos teníamos en el disco C. Tal vez no me entiendan demasiado ahora, pero más adelante van a ver que la carpeta fue creada. Aquí tenemos el directorio tix1. Por ejemplo, para eliminar tix1 tenía que escribir, vamos a limpiar la consola, del tix1. Y te pregunto, ¿estás seguro de eliminar tix1? Tenía que poner que sí o que no. En otro momento lo ponías en inglés con la Y del yes y la N del no. Le ponemos sí y lo elimino. Si listamos nuevamente las carpetas que tenemos disponibles, ustedes van a poder ver, perdón, todavía está tix1, eso es para borrar un archivo, perdón. Para eliminar tix1 es rmdir remove directory tix1 y ahora mostramos de nuevo la lista y no debería estar tix, ¿sí? En este momento estaba acá antes y no está más. Esto es lo que se hacía antes para crear una carpeta, eliminarla o, por ejemplo, vamos a crear un archivo nuevo que sea un texto. Que eso podría ser que ustedes lo busquen o lo hagamos directamente como una actividad. Voy a salir de esta pantalla. Después el sistema operativo fue evolucionando, se crearon ventanas que permitieron trabajar de una forma un poco más organizada o tener más accesibilidad o que sea más fácil para el usuario final. En este caso el usuario final era el usuario hogareño, porque como les he contado antes, las PC o las computadoras, las primeras grandes computadoras, fueron diseñadas para fines militares y para interconexiones entre universidades. Voy a buscarles y les voy a mostrar que hay unos sistemas virtuales en internet
de los sistemas operativos viejos. Sistemas operativos. Y les voy a mostrar cómo era una ventana. A ver, máquina virtual Windows 3.11. A ver si se lo logro mostrar. Voy a pausar un segundito el video para buscar bien la página y vuelvo. Bueno, miren acá el primer sistema operativo. Ustedes van a ver el mouse porque es el mouse de mi compu, pero cómo se manejaba antes todo. Cómo abrías el Paint, cómo podías modificar una imagen. Obvio que sí, blanco y negro. No existía el color ni las pantallas color sepia, que son los colores medios amarillos, medios verdes. Así que esto es lo que existía al principio. No existía nada de ventana, no existía botones, no existía nada de esto. Este es un sistema operativo. Vamos a ver si puedo traerles un sistema operativo de Microsoft un poquito más nuevo. Le vamos a traer Windows 95. Carga todo el sistema, lo vamos a mostrar. Ya en Windows 95, ya en esa década existían los monitores a color, existía un mouse, existía lo que se empezó a llamar Internet, en el cual nosotros teníamos la posibilidad de trabajar en consultas de navegadores o no navegadores, sino de buscadores tales como Internet Explorer o, por ejemplo, AOL. AOL era una marca de una empresa que desarrollaba sistemas operativos. Perdón, navegadores y buscadores inteligentes. Hasta que un día, mucho más adelante, con otras tecnologías más avanzadas, llegó Google con un motor de búsqueda, un programa un poco más desarrollado. Esto era al principio Windows 95. Ya empezábamos a tener ventanas con botones de cerrar. Y esta ventana que ustedes están viendo acá es un asistente para la configuración. Ya empezaba a aparecer opciones para configurar el sistema operativo, para darle conexión a la red, para darle una apariencia distinta al sistema, donde se permitían configuraciones básicas. Por ejemplo, vamos a entrar a Settings y el panel de control empezó a tener fuerza porque nos permitía configurar todos los dispositivos que tenía la compu. Y también configuraciones especiales como contraseñas, configuración de red, sonidos, el sistema, multimedia. Empezaron a existir placas de sonido, entonces la gente podía escuchar música, podía grabar sonidos. Empezó una especie de boom en el desarrollo de Internet y el acceso a servicios multimedia. Acá empezó otro espacio que es la configuración de dispositivos de salida, como por ejemplo las impresoras, donde se permitía el acceso a configurar el tamaño de la letra, el tipo de letra,
el grosor, los puntos que tenía esa letra. Yo no sé si alguno ha visto en algún momento una máquina matriz de puntos, de esas que hacen en algún lugar como una cooperativa o en algún banco que ha quedado vieja, y esa matriz de puntos no tenía muchas configuraciones, entonces se hacían todas desde el Windows. Si ustedes logran ver desde aquí y desde antes también, empezamos a tener esta idea de unidades virtuales, ¿sí? Unidades físicas, que son los discos rígidos donde se guarda la información, que es un tipo de memoria de almacenamiento, la cual no se borra si se corta la luz, porque tiene la capacidad de guardar los datos con impulsos electromagnéticos. Explorar, crear nuevas carpetas se empezó a hacer mucho más fácil, porque con la posibilidad de tener un mouse se hacía una nueva folder, es una carpeta. Es importante que en algún momento también lo vean en inglés, y va a ser muy importante porque, bueno, más allá de que esté traducido el sistema operativo nuevo, muchas cosas pueden venir en inglés. Podemos crear una nueva carpeta y ponerle el nombre que nosotros creamos que sirva, y empieza a surgir en este mismo momento la creación de un elemento importante, que es el icono. El icono es la representación gráfica de un programa o de un directorio o archivo. Por ejemplo, prueba es un directorio. Imagínense un archivero viejo donde están todas las carpetas colgantes de cada uno del personal de una empresa, y adentro de esa carpeta están las fotos de documentos, están, no sé, la historia laboral, están los seguros, los aportes jubilatorios, etc. Dentro de una carpeta, que sería un directorio, ¿sí? Es esa representación gráfica de algo real, como es un directorio físico o una carpeta, está representado por ese icono. Y ustedes lo van a ver que es muy parecido en todos los Windows, desde el Windows 95 hasta el Windows 10 o el Windows 11. Puede cambiar un poco el detalle porque, bueno, las placas de video, los monitores vienen en HD, va cambiando la tecnología en los procesadores y todo. Los archivos también tienen su icono, ¿sí?, identificatorio. Por ejemplo, estos archivos que están acá son archivos de sistema del Windows, y estos archivos que tienen un engranaje, este icono, ese tiene un engranaje que significa que es un programa que funciona, al igual que esta ventana. Este archivo indica que es un bloc de notas o un archivo de texto, ¿sí? Las ventanas, a partir de ese momento, tienen las características de los botones, una barra de menú, una barra de título, los distintos menús disponibles, y abajo nos indica si seleccionamos uno o dos archivos o 5 archivos, y nos muestra la capacidad de los seleccionados. Ya lo vamos a ver con un Windows más nuevo, y ustedes lo van a ir haciendo a medida de que vayan pasando las actividades. Voy a cerrar acá, voy a cerrar esto. Después de este Windows, por supuesto, evolucionó muchísimo más. Hay otros sistemas operativos, a ver si los puedo mostrar. Si no, vamos a ir directamente a lo que es el Windows que tenemos actualmente. Voy a poner ver iconos grandes, y ustedes ven que el dibujo de la carpeta sigue siendo amarilla, y en donde nos muestra que adentro tiene archivos
disponibles. Las que están vacías no tienen nada y las que tienen algo adentro aparecen como hojas. Si tienen imágenes, muestra un iconito de una imagen y si no, va a mostrar la carpeta vacía o llena de lo que sea. El Windows, eso es básicamente lo que viene a ser el explorador de Windows. El explorador de Windows es el programa principal que nosotros tenemos para examinar toda la computadora. ¿De dónde se puede acceder? Podemos hacer un clic en el botón inicio de la barra de tareas. Esta barra que está acá abajo, donde nos quedan los iconos minimizados, se llama barra de tareas. Donde nos quedan los navegadores abiertos, los programas que estamos usando, o si tenemos iconos agregados al correo electrónico, o el acceso a carpetas, que se puede acceder desde ahí, o si no, haciendo un clic en el botón inicio, que este botón es el botón que existe desde el primer Windows con ventana, desde el Windows 3.11 en adelante, y sobre todo se empieza a notar en el Windows 95. Y ustedes, cuando hacen un clic en el botón inicio, inmediatamente pueden poner explorador de archivos. Y les va a abrir esto que les permite administrar todos sus archivos o ver, sobre todo, cuáles son los discos que ustedes tienen disponibles. En este caso, mi máquina tiene un disco que está dividido en dos partes. Donde está el Windows, si ustedes logran ver, ahí está el icono de Windows, donde está el Windows, el sistema operativo instalado, y una segunda partición, o una segunda parte del disco, donde tengo los datos, la data, digamos. Data en inglés es datos. Entonces, nosotros podemos guardar en cualquiera de estos lugares archivos o crear carpetas, eliminar carpetas, ¿sí? De lo que nosotros trabajemos. Más adelante vamos a instalar un programa que se llama, que es de Google, que es el Google Drive o el Google Sync, de sincronización, que les crea también una unidad virtual. Una unidad virtual que les dice qué espacio tienen disponible para guardar en la nube. Esta unidad, que en este caso se llama Google Drive G, es un reflejo de lo que está en la página de Google o en mi celular, ¿sí? Internet ahora nos permite sincronizar todo al mismo tiempo. Esto básicamente es el explorador de Windows, donde tenemos las ventanas con los botones, la barra de título que nos indica dónde estamos parados. En este caso estamos en el disco C, o podemos ir a la carpeta usuarios, por ejemplo, y nos va a mostrar la barra de nombres, la barra de títulos, perdón, donde estamos parados. Vamos a tener la cinta de menús, que esto fue progresando. En cada una hay una pestaña, ¿sí? Donde tenemos cada uno de las posibilidades para trabajar, los botones disponibles. El explorador de Windows nos permite configurar cómo se ven las distribuciones de las carpetas dentro de la unidad C o la unidad D, por ejemplo, en este caso. En este caso tengo, por ejemplo, en la unidad C, en el disco C, la distribución de todos los iconos, ¿sí?
En una vista, si vamos a ir a la solapa, vista, en iconos grandes. Ustedes pueden cambiar esto de la forma que a ustedes les parezca más cómodo. Por ejemplo, muy grandes, pequeños, mosaicos, contenido, que es otra configuración, lista, detalles, ¿sí? Iconos medianos. Vamos a dejar iconos grandes. Y también podemos ordenar estas carpetas por nombre o por fecha, de forma ascendente, etc. Y a su vez podemos agruparlas como nosotros querramos. Por ejemplo, podemos agruparla por tipo. Entonces me agrupó un archivo RND, que no sé lo que es, desde el sistema, y por otro lado los grupos de carpetas. Vamos a hacerlo con documentos. Documentos es una carpeta donde principalmente se guardan todos los archivos con los que trabajamos. No es limitante para tal vez guardarlos en otro lugar, ¿no? Pero nos permite trabajar de una forma un poquito más organizada con los archivos. Ahora lo que ustedes ven es una distribución de los archivos en forma de detalles. Eso significa que va a mostrar el nombre del archivo, qué tipo de archivo es, en este caso es un docs, que es un documento de Word, la fecha en que se modificó, nos va a mostrar el tamaño y el tipo de archivo. Todo esto es súper configurable, en el cual nosotros podemos verlos en iconos grandes, por ejemplo, verlos en iconos medianos, podemos verlo en detalles, como lo tenía recién, y a su vez podemos ordenarlos por nombre de forma ascendente, nos empieza a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Y podemos agruparlos por tipo. Entonces, me agrupo primero unos tipos de archivos que son CSV, unas imágenes JPG, un video que es MP4, otro tipo de imágenes, las carpetas, los documentos de Word, los documentos de texto plano y los PDF, por ejemplo. Podemos organizarlos o agruparlos por tamaño, nos va a agrupar por cierta capacidad que tengan los archivos, ¿sí? O podemos darle el orden que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer es, más adelante, es ordenarlos, cambiar el formato, la vista en que los vemos y agruparlos. Por otro lado, tenemos la cinta de opciones, que son opciones más avanzadas, donde podemos cambiar ciertas configuraciones. Por ejemplo, muchas veces, en algunos lugares, les queda más fácil hacer un solo clic para abrir una carpeta. Miren, o un archivo. Al seleccionar esa opción, nosotros antes hacíamos doble clic, pero ahora con un solo clic ya abrimos el archivo. Asimismo, la carpeta o archivo. Vamos a volver como estábamos. Vamos a poner que haga doble clic. Y por ejemplo, podemos hacer una configuración para esconder alguna carpeta. Por ejemplo, voy a ver esta que dice canciones para imprimir. Le voy a hacer botón derecho, propiedades, y lo voy a ocultar. Le voy a aplicar y se ocultó. Ustedes no la ven más, pero
la carpeta está presente. ¿Cómo la vemos? Vamos a ir a opciones, vamos a ir a ver y mostrar archivos y carpetas ocultos. Hacemos así y nos aparecen las canciones, ¿sí? Realmente esta parte de la configuración es muy práctica y ustedes pueden jugar con todo esto para ingresar a los documentos. Muchas veces no queda cómodo un solo clic, pero sí queda cómodo el doble clic. Vamos a sacarle lo de oculto, que estas son las propiedades de la carpeta. Entonces se ponen un color un poco más oscura y si no queda en color tenue. Vamos a volver como estábamos y vamos a no mostrar las carpetas que están ocultas. Bien. La primera parte de sistemas operativos se basa en esto, en poder guardar archivos en distintos directorios, crear una estructura de directorios. ¿Qué significa eso? Que la parte principal del sistema operativo es la unidad virtual. Todo lo que sigue son subcarpetas del disco C. Por ejemplo, vamos a entrar a donde dice empleos, por ejemplo, y tenemos otro subdirectorio con vacantes. Ese es mi error. Esa estructura donde tenemos un directorio principal, un subdirectorio y a su vez otro subdirectorio, se llama estructura de árbol invertida, porque se van abriendo las ramas, pero al revés, para abajo, ¿sí? En las actividades para la semana que viene, ustedes van a ver, van a crear carpetas, eliminar, borrar, cambiarle el nombre, etc. Para crear carpetas, vamos a hacerlo primero. Vamos a crear una carpeta, en este caso, ya está creada, la voy a borrar, que se llama Emiliano, la voy a borrar. Voy a crear una nueva carpeta. ¿Cómo se puede crear una nueva carpeta? Podemos ir al botón Inicio, vamos a hacer una nueva carpeta, nos aparece la carpeta con el nombre de nueva carpeta y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. En este caso le pongo Emiliano, después ustedes van a hacer la actividad, yo les muestro. Esa carpeta puede ser, la podemos abrir, no tiene nada. Para volver para atrás, pueden presionar la tecla Backspace o la de borrar y vuelve para atrás. Y a Emiliano le podemos cambiar el nombre, haciéndole un clic y presionando la tecla F2. Si ustedes ven la página de atajos de Windows, ¿sí? O de combinaciones de teclas, si ustedes presionan la tecla F2, le pueden cambiar el nombre. Le voy a poner el apellido, le dan Enter y se graba. O la otra forma es botón derecho, cambiar nombre. Y le ponen el nombre que ustedes quieran. En esto van a poder hacer tres cosas principales. Alta, la baja, que la alta es crear una nueva carpeta, la baja, que es eliminar la carpeta, o la modificación, que es cambiar el nombre, por ejemplo. Son tres etapas distintas que se van a ir modificando y se van a ir permitiendo dentro del explorador de Windows. Creamos una carpeta que dice Emiliano y vamos a crear una carpeta nueva que dice TIX. TIX-1. Bien, ahora, yo esa carpeta, TIX1, quiero hacer una carpeta que diga TIX2. Vamos a copiarla y vamos a pegarla en el mismo lugar.
Después presionamos F2 y le borramos el nombre, le cambiamos el nombre y le ponemos tip 2. Entonces, se pueden crear carpetas con el botón derecho, nueva carpeta, o se pueden copiar y crear un clon de la carpeta anterior y con F2 cambiar el nombre. ¿Sí? Si es que nosotros queremos reproducir la misma carpeta varias veces. Ahora, ¿cómo quedó la estructura de las carpetas? Vamos a ir al disco C, Emiliano, y dentro de Emiliano tenemos tics 1, 2 y 3. Yo quiero borrar las 3 carpetas, las puedo seleccionar, ¿sí? Con el botón izquierdo del mouse presionado, seleccionamos las 3 carpetas y le podemos poner el botón eliminar o, como dice ahí, control D. La D significa delete o delete, que permite eliminar carpetas. Vamos a hacerlo con control D y elimina las carpetas. Todo lo que se elimina del disco C o de un disco secundario que corresponda al disco interno de la máquina va a la papelera de reciclaje. Si ustedes borran una carpeta de un pendrive o de un disco extraíble, se elimina definitivamente, ¿sí? Es irrecuperable si lo borran desde un pendrive. Para que lo tengan en cuenta cuando graben los archivos, si es que graban alguna vez en algún pendrive. Esto es básicamente lo que vamos a ver la semana que viene. Y por otro lado, esto es una parte. Con esto podemos trabajar sobre todos los directorios disponibles, ya sea de, perdón, esa carpeta no, sino descargas, documentos, sobre el escritorio, que también es una carpeta, imágenes, música, las carpetas que tengan en el disco D, etc. Cada uno de esos directorios va a tener la posibilidad de poder guardar archivos. Otra parte importante que nos permite el Windows o cualquier sistema operativo actual es la personalización de la computadora. Para llegar a este menú de personalización, todo lo que es menú secundario se obtiene presionando el botón derecho del mouse. ¿Sí? El botón izquierdo es para seleccionar y el botón derecho es para desplegar el menú secundario. Puede ser que alguien tenga configurado los botones del mouse al revés y sea zurdo y maneje el mouse con la zurda y los tenga configurado al revés. Pero la mayoría lo tenemos botón izquierdo para seleccionar y botón derecho para desplegar menú secundario. Y tenemos la personalización. La personalización en Windows 10, por ejemplo, podemos personalizar el fondo, los colores, ¿sí? Elegimos los colores del fondo, podemos elegir el tema, entonces la barra de tarea cambia de color a un color claro, a mí me gusta el oscuro. Elige cómo, ahí se pasó de oscuro porque elegí el negro, pero no hay problema, podemos elegir otro color. Podemos elegir poner efectos de transparencia que se vea lo del fondo. Podemos elegir colores de fondo distintos. Y también tenemos esta opción, por ejemplo, que tenemos de temas. Temas que ya vienen configurados o para descargar desde la tienda de Microsoft y nos ponen fondos y nos dan colores de formato sobre las barras de tarea y las ventanas. Las fuentes, que todo lo referido a fuentes se refiere a las letras, entonces nosotros podemos cambiar la letra de todo el sistema, de todas las letras que aparecen acá las podemos cambiar. Y podemos modificar lo que es la barra de tareas. Si nosotros queremos que la barra de tareas esté abajo, que esté a la derecha, por ejemplo, que esté a la izquierda, que esté arriba,
o por lo general que esté abajo. Y muchas más configuraciones que ustedes pueden ir tocando y dejarlo a gusto y placer de cada uno de ustedes. Recuerden que la estructura es barra de tareas, escritorio donde están todos los iconos, botón inicio. ¿Sí? Bien. Otra parte importante del sistema operativo Windows es el área del panel de control. Como se los mostré en Windows 95, se los muestro acá. Le voy a poner iconos grandes, está bien. Donde tenemos toda detectar siempre esta sección. La configuración, ¿sí? La accesibilidad, donde tenemos las copias de seguridad, las cuentas de usuarios, los dispositivos de impresoras, que en el Windows 95 decía solamente printers o impresoras. Y por otro lado, tenemos un lugar donde podemos desinstalar o instalar un programa. En este caso, podemos desinstalar programas que no sean necesarios o instalarlos como se nos enseñé con el otro programa de grabar pantalla. No son todos iguales, pero son muy parecidos. Para acceder al panel de control, podemos ir al icono del botón inicio y escribir panel y podemos acceder al panel de control. Bueno, les voy a mostrar esto por hoy. Para la semana que viene vamos a empezar con las actividades de explorador de Windows. Así que espero que disfruten el fin de semana. Hoy vamos a llegar hasta acá. La semana que viene vamos a empezar bien a trabajar fuerte con las actividades y esperando que Velia funcione correctamente porque ha estado tirando fallas. Espero que pasen un lindo fin de semana. Los vemos el lunes. Chau, chau.